A ver, chiquillos, repasemos un poquito lo que vimos ayer. Ayer vimos evaluación de una función, es decir, reemplazamos el valor de la variable x, ya, para ver la imagen de un número en la función. Dijimos que para ver la imagen de un número siempre reemplazábamos la x, y para ver la preimagen de un número reemplazábamos la variable y. También hablamos del concepto de función constante, donde dijimos que cada vez que hubiera una función, digamos, donde la imagen fuera siempre fija, como es el caso de, por ejemplo, r de x igual a 5, m de x igual a, esas funciones tienen siempre la misma imagen, por lo tanto, para representar una recta horizontal con pendiente cero, y esas funciones son funciones constantes, ¿ya? Donde la imagen es siempre el mismo valor. Hicimos varios ejemplos relacionados con el concepto de imagen y de preimagen, y dijimos que tuviéramos cuidado con este tipo de funciones donde aparece el triple de x menos 1, ¿ya? Porque en este caso, por ejemplo, ya no es llegar y reemplazar en la función, sino que si me preguntan, por ejemplo, por la imagen de un número como el f de 5, no es llegar y reemplazar el 5 como lo hacíamos antes en la función f de x, tienen que plantear una ecuación y una vez que tengan resuelta esa ecuación, reemplazan ahí donde dice x, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado con ese tipo de funciones. Después hablamos de la función continua, de la función discontinua, de la función creciente y decreciente, ¿ya? Y dijimos que cuando tengamos que analizar una función, la íbamos a analizar por tramos, porque hay tramos, por ejemplo, en esta función que tenemos aquí en la función f de x, hay tramos en que la función es decreciente, creciente y constante, por lo tanto yo no puedo decir que la función f de x es solo una función creciente o solo una función constante. En el dominio, por ejemplo, desde el menos 1,5 hasta el 0 era creciente, en el dominio desde el 0 hasta el 2 es creciente, y desde el 2 hasta el 6 es una función constante. Por lo tanto, en el dominio tenemos que analizar cómo la función, de acuerdo si tiene de comportamiento, ¿ya? Después hablamos de la función afín, de la función lineal y la función constante. Dijimos que estas tres funciones eran modelos lineales, ¿ya? Y toda función afín es una recta con pendiente positiva o negativa, pero que no pasa por el origen. Una función lineal es una recta con pendiente positiva o negativa que pasa por el origen. Y una función constante, una recta ya con pendiente cero y que siempre va a ser la imagen de cualquier número x, va a ser una constante, como es el ejemplo que tenemos aquí, f de x igual a 2 o f de x igual a menos 3. Luego dijimos que las únicas rectas que no eran funciones, recuerden, eran las rectas con pendiente no definida. Todas las demás iban a ser funciones. Y llegamos hasta los modelos lineales, donde ahora vamos a trabajamos con problemas de planteamiento asociados a ecuaciones de rectas, ya sea funciones, en este caso, afines o lineales. Recuerden que siempre modelos lineales pueden ser modelos con una función afín, lineal o constante, ¿ya? Vimos algunos ejemplos y llegamos hasta este, que recuerden que siempre que a ustedes les hablen de dos variables que se relacionan de manera lineal, ¿ya? Siempre en el fondo les van a estar dando puntos de una recta. Cuando a ustedes les dan puntos de una recta, siempre van a poder decir que son puntos colineales, porque están hablando de una relación lineal, y por lo tanto, las pendientes de estos segmentos A, B y B, C tienen que ser iguales, entonces ustedes igualan las pendientes, ¿ya? Entonces se supone que este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, y ustedes igualan las pendientes y van a poder determinar el valor de una de las incógnitas. O también el modo número 2, que sería determinar la pendiente con dos de los puntos que me están dando y luego construir la ecuación de la recta con la ecuación punto pendiente, ¿ya? Ese es el otro camino. Y con la pendiente y cualquiera de estos dos puntos, ya sea ese punto el 50,70.000 o el 100,120.000, ustedes pueden construir la ecuación. Teniendo la ecuación de la recta, tienen la función. Claramente esta es una función de tipo afín, porque es una recta que no pasa por el origen. Y una vez que usted quiere determinar el valor de, por ejemplo, cuánto dinero gasta cuando recorre aquí 200 kilómetros, bueno, reemplaza el valor de x por 200 y va a tener la imagen, ¿ya? Por lo tanto, ahí tienen los dos caminos para trabajar con ejercicios que hablan de una relación lineal o de modelo lineal. Ahora, me interesa que trabajemos con el concepto de proporcionalidad directa, que es un concepto que trabajamos a principio de año. Déjenme agrandar esto, ahí sí.
Entonces, recuerden que la proporcionalidad directa, lo vimos a principio de año cuando vimos porcentajes, ya vimos esta parte, y dijimos que dos variables se relacionan de manera directamente proporcional cuando su cociente es constante. Y el gráfico de la proporcionalidad directa es siempre una recta con pendiente positiva y que pasa por el origen. Entonces, la definición, de acuerdo a la proporcionalidad directa, es que la división entre la variable y x es siempre una constante k. No sé, podría ser 1, podría ser 0,5, pero siempre una constante, ¿ya? El tema es que si ustedes despejan la variable y a esta y le llaman f de x, ahora tienen una función. Por lo tanto, lo que tienen ahí ustedes es una función que tiene pendiente k y coeficiente de posición 0. Entonces, es importante como que la proporcionalidad directa es siempre una función de tipo lineal. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que hay dos variables que se relacionan de manera directamente proporcional, ustedes tienen que saber que es una recta que pasa por el origen. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos una tabla de un cobro que se hace, no sé, puede ser cualquier tarifa que se hace de acuerdo al tiempo de uso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una persona usa, en este caso, usa el servicio 0 minutos, paga 0. Pero si ocupa el servicio 1 minuto, paga 5. Si ocupa el servicio 2 minutos, pagaría 10. Si ocupa el servicio 3 minutos, pagaría 15. Esa relación es una relación directamente proporcional, ¿ya? Es importante tener en cuenta que fíjense que a medida que se va duplicando, por ejemplo, ustedes duplican el tiempo y se duplica el dinero. Si ustedes triplican el tiempo, por ejemplo, en vez de usar 1 minuto, usan 3, van a pagar el triple, ¿ya? Y si ustedes hacen la división, aquí, por ejemplo, en este caso, si ustedes hacen la división entre estas variables, fíjense que 5 partido en 1, 10 partido en 2, 15 partido en 3, siempre les va a dar una constante, excepto 0 partido en 0, que es la excepción, porque la división por 0 no está definida. Pero en todas las demás, el cociente entre las variables y x le está dando siempre la constante, en este caso, 5, ¿ya? Entonces, por eso estas variables se relacionan de manera directamente proporcional. Si una variable se duplica, la otra también. Si una se triplica, la otra también. Y siempre esta recta pasa por el origen. De hecho, si ustedes graficaran esto, ya lo que están viendo es una recta que pasa por el punto 0,0, 1,5, 2,10 y 3,15. Fíjense, ahí están los puntos, ¿ya? Y claramente esta es una recta que tiene, Ana Martina, pendiente positiva y que pasa por el origen, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes vean una recta que pasa por el origen con pendiente positiva, proporcionalidad directa, y lo pueden hacer, resolver el ejercicio con cociente constante. En este caso el cociente es 5 y esa sería la función. Fíjense que es una recta con pendiente 5 y coeficiente de posición 0. ¿Ya? Entonces las variables x y y que son directamente proporcionales forman una función de tipo lineal. ¿Ya? Ahora, fíjense en este cobro. Por usar 0 minutos, pagarían 3. Por usar 1 minuto, pagarían 8. Por usar 2 minutos, pagaría 13. Por usar 3 minutos, pagaría 18. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta relación no es una relación directamente proporcional. Eso es súper importante. Porque fíjense que si ustedes hacen la división entre 8 y 1, es distinto a 13 partido en 2. Y es distinto a 18 partido en 3. ¿Cierto? Porque 8 partido en 1 les va a quedar 8, ¿ya? Y 18 partido en 3 les va a dar 6. Por lo tanto, todas estas cocientes son distintos. Entonces, tienen que tener cuidado porque esta relación que ustedes tienen aquí no es una relación directamente proporcional. Muchos alumnos dicen una relación directa es cuando una variable aumenta y la otra también aumenta. Fíjense que esta está aumentando. Esta también está aumentando, pero no es una relación directamente proporcional porque para ser directamente proporcional el cociente tiene que ser siempre igual y aquí el cociente no es igual. Fíjense en el gráfico de esta recta pasa por el punto 0,3, fíjense, por el punto 1,8, aquí estamos a la altura del 8, ¿ya? Por el 2,13, estamos aquí a la altura del 13, ¿ya? Por el 3,18, aquí estamos a la altura del 18. Por lo tanto,
Claramente esta recta que ustedes ven aquí es una recta que no pasa por el origen, parte en el 0,3, no como esta que parte en el 0,0, ¿ya? Entonces, esta es una relación que es un modelo lineal, pero es una función que no pasa por el origen, por lo tanto, esta es una función de tipo afín, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una relación lineal, pero que no es directamente proporcional, ¿ya? Ambas son funciones de tipo creciente, eso sí, ¿ya? Pero para que una recta represente proporcionalidad directa, primero tiene que pasar por el origen, tiene que pasar por el 0,0, ¿ya? Y el cociente entre las otras variables siempre tiene que ser constante. Si el cociente no es constante, aunque sea una función de tipo creciente, no es proporcionalidad directa. ¿Se entiende? Sí, profesora. ¿Ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, yo les pusiera este gráfico, a ver, y les pongo una recta que pasa por el origen así. Pregunto, ¿representaría esa recta roja proporcionalidad directa? Fíjense, pasa por el origen, pero fíjense que aquí, a medida que yo aumento los valores en el eje de las X, ¿qué empieza a pasar con los valores en el eje de las Y? Disminuye, ¿ya? Entonces, en este caso, esto no es una relación de proporcionalidad directa, ¿ya? De todas maneras, es una función de tipo lineal, porque pasa por el origen, pero esta línea roja, no representa proporcionalidad directa, ¿ya? Para hacer proporcionalidad directa siempre tiene que pasar por el origen y su pendiente tiene que ser positiva, ¿ok? Ya. Entonces, pongan atención con este ejercicio. Dice, Pedrito tiene 300 pesos y su abuelita le regala 1.000 pesos para comprar bolitas de cristal. Si con 100 pesos puede comprar 5 bolitas, ¿cuántas bolitas puede comprar con todo su dinero si el número de bolitas y el dinero se relacionan a través de un modelo lineal? A ver, modelo lineal, ya acuérdense que función afín, función lineal o función constante. Resulta que este niñito dice que Pedro dice, con 100 pesos puede comprar 5 bolitas. Con 100 pesos puede comprar 5 bolitas, ya. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una relación que fíjese que si uno duplica el dinero, puede comprar el doble de bolitas, ¿cierto? Si uno triplica el dinero, puede comprar el triple de bolitas, ¿cierto? Claramente, aquí la división entre las variables es siempre constante. Si ustedes dividen 100 en 5, les va a quedar 20. Si ustedes dividen 200 en 10, les va a quedar 20. Entonces, es una relación donde siempre el cociente es constante. Por lo tanto, claramente, esto es una relación directamente proporcional. Como es una relación directamente proporcional, ustedes lo pueden hacer con regla de 3, porque la regla de 3 es para resolver proporcionalidad directa. Entonces dice, con 100 pesos puede comprar 5 bolitas y Pedrito tiene 300 pesos y su abuelita le regala 1.000. En total tiene 1.300 pesos. Entonces, ¿cuántas bolitas puede comprar con 1.300 pesos? Bueno, usted tiene aquí cociente constante, multiplica cruzado. Aquí yo simplifiqué antes de multiplicar cruzado. Y ahí va a poder encontrar el valor de X, porque 5 por 13 es 65. Entonces, usted puede resolver este ejercicio con proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si este niñito tuviera, en este caso, 0 pesos, podría comprar 0 bolitas. Entonces yo sé que esta es una recta que pasa por el origen, ¿ya? En este caso, con 100 pesos puede comprar 5 bolitas. En este caso, X pesos, ¿ya? Perdón, con 1.300 pesos, ¿cuántas bolitas comprará? Eso es, ¿ya? Entonces esta es una relación de tipo directa porque es una